Bueno, pues muchas gracias a todos por aguantar hasta esta hora. Es la última sesión antes de la comida y antes de presentar la mesa y presentarnos nosotros, avisaros de que el horario ha cambiado. En vez de empezar a las 4 la sesión de la tarde, empezará a las 3:45 y en vez de terminar a las 6, terminará a las 5:45. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora empezamos con esta mesa. Yo soy el doctor Sánchez Montalbá, del Hospital Valdebrón, del Servicio de Infecciosas. Hola, buenas tardes. Yo soy Irma Casas, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Germans Trias y Pujol. Entonces vamos a empezar, como ha comentado él, esta mesa y vamos a dar paso ya al primer ponente, a Nicolás de Loredo, del Hospital Clínic de Barcelona, y que hablará de qué hemos aprendido de la doxipep, ¿no? Luces y sombras. Solo avisaros que serán 20 minutos, intentaremos ser estrictos, ¿de acuerdo? Os avisaremos cuando os falten 2 minutos y después de todas las presentaciones subiremos aquí para resolver las dudas y los comentarios. Gracias. ¿Se escucha bien? Ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar agradecer al público presente, a los ponentes anteriores también y a toda la organización por invitarme a dar esta charla, en especial al doctor Miró, con cual tuve el agrado de poder trabajar en estos últimos 4 años. Bueno, y hoy empezaremos con un tema muy polémico, pero muy importante, que es la doxipep, y resaltaremos las luces o los aspectos positivos de esta medida y también las sombras o los aspectos no tan claros. Bueno, como introducción, esto me lo han dejado muy fácil mis compañeros, los ponentes de ayer, que han comentado sobre la situación mundial epidemiológica de las ITS. Prácticamente, bueno, están casi todas las ITS bacterianas en aumento, con más de 1 millón de infecciones diarias a nivel mundial. En España particularmente vemos un aumento de casos de gonorrea en casi en un 40%, de sífilis en un 24% y de clamidia de un 20% anual, según los últimos reportes. Principalmente afecta a población joven y los hombres que tienen sexo con hombres son un colectivo bastante afectado. Luego destacar también el rol del fenómeno del chemsex, que es el uso de sustancias a fines de potenciar, prolongar o intensificar las relaciones sexuales, que se ha visto, según estudios, que se asocia a un mayor riesgo de VIH e ITS. Y frente a todo este panorama surgen las estrategias de prevención combinada, que son un conjunto de medidas biomédicas, conductuales y estructurales para poner frente a estas infecciones. Y destacar también el rol de la importancia de la vigilancia epidemiológica para la identificación de las personas afectadas y para la implementación de estrategias efectivas. Bueno, entonces, ¿qué es la doxipep? Es una estrategia biomédica para prevenir ITS bacterianas, que bueno, ya veremos según los estudios, principalmente sífilis y clamidia. La dosis es 200 miligramos después de una relación sexual desprotegida. En Estados Unidos sí que tienen una presentación de 200 miligramos. Aquí en Europa y en España disponemos de 100 miligramos, por eso son 2 comprimidos de 100. Y es importante que se tome dentro de las 24 horas posteriores a una relación desprotegida y hasta 72 horas como máximo. Bueno, tener en cuenta las consideraciones de la posología de la doxiciclina, intentar tomarla después de comer para evitar efectos gastrointestinales, alejada de los lácteos para que se absorba bien, evitar la fotoexposición o utilizar protector solar mayor a 50 y bueno, evitar tumbarse enseguida por el reflujo gastroesofágico. Entonces, este es un poquito un spoiler del resumen de la charla, ¿sí? Donde tenemos la columna donde se ven las luces o los aspectos positivos de esta medida y las sombras. Así, a modo muy resumen, vemos una alta eficacia en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. La posología de la medida es bastante simple, es barata, es accesible, hay un potencial impacto a nivel poblacional y ya hay estudios que han evaluado que mejora la calidad de vida y genera menos ansiedad ante el temor de contraer una ITS. En cuanto a las sombras, vemos que no ha demostrado eficacia para ciertos grupos poblacionales, como por ejemplo las mujeres cis. Los efectos adversos también a tener en cuenta, las interacciones medicamentosas y hay estudios que ya hablan de resistencias antimicrobianas con un aumento de resistencias a gonococos sobre todo. Valorar también la posible afectación de la flora comensal y la presión selectiva a largo plazo. Vale. Entonces, siempre que, digamos, ¿de dónde surge la idea de la doxipep? Siempre se habla que cuando hay algún gran descubrimiento, alguien previamente pensó o ideó ¿no? la idea principal justamente.
Entonces, nos remontamos al año 1979, que hubo un estudio de PEP con minociclina, que también es una tetraciclina. Este estudio puntualmente se hizo en hombres heterosexuales que tenían relaciones sexuales con mujeres trabajadoras sexuales con una N de 1080, y en los resultados vieron que la profilaxis postexposición con minociclina se asociaba a una disminución del 53% de los casos de uretritis sintomática por gonococo, con una P estadísticamente significativa. Sin embargo, ya comenzaban a hablar que había una selección de cepas resistentes. Por otro lado, tenemos otro estudio piloto de doxiprep, no doxipep, es decir, la toma diaria de 100 miligramos de doxiciclina, que se hizo durante 48 semanas en hombres que tienen sexo con hombres que conviven con VIH de Estados Unidos, y se vio que esta medida se asocia a una disminución significativa en una variable combinada de ITS. Pero bueno, tenía una limitación importante, que era la N es muy pequeña y que el outcome principal era una variable combinada. Luego tenemos un subestudio que se hizo dentro del estudio Hypergay en Francia. Recordar que bueno, esta es una cohorte de hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de PrEP en Francia. En el estudio Hypergay concretamente evaluaban la pauta de demanda versus la pauta diaria, pero se implementó esta medida con una N de 232 personas y se vio que había una reducción del 47% en la incidencia de ITS bacterianas, una variable combinada también, y para el primer episodio de clamidia y sífilis. Sin embargo, se observó también que había una resistencia, un aumento de resistencia basal a las tetraciclinas para gonococo. Vale, y este es el primer gran estudio, ensayo clínico que disponemos, que es el estudio de la doxipep, un ensayo clínico controlado que se hizo en Estados Unidos en dos cohortes diferentes, una de usuarios de PrEP y otra de personas que conviven con VIH. Casi todos son hombres que tienen sexo con hombres, pero también algunas mujeres trans. La N es de 501, se hizo un seguimiento de un poco más de medio año. Y a destacar que las personas implicadas utilizaban 4 dosis al mes aproximadamente, si bien un 25% de ellas hasta 10 dosis. Entonces vemos en los resultados que hubo una disminución estadísticamente significativa en la variable combinada de todas las ITS bacterianas, sobre todo en la cohorte PrEP un 66% y 62% en la cohorte de VIH con un NNT del 5%. Una disminución también en la colonización por Staphylococcus aureus, que se hicieron frotifaringios y nasofaringios. Y a nivel de efectos adversos, el perfil de seguridad era bastante correcto. Sin embargo, como sombras, bueno, vemos que hay poca representación de mujeres trans. Y como estamos hablando de un análisis de una variable combinada, siempre es importante revisar cada punto, tener en cuenta cada punto, y vemos que en la cohorte de personas que conviven con VIH, por ejemplo, no se logró significación estadística en las personas menores de 30 años, en las personas que habían tenido una sola ITS bacteriana en el último año, en las infecciones por sífilis o las infecciones por clamidia y gonorrea a nivel uretral y faringio. Y luego vemos que en la cohorte de PrEP, la única variable que no logró significación estadística fue la infección faringia por clamidia. Como sombra también, o aspecto negativo, se vio que había un aumento de resistencia a las tetraciclinas para gonococo, si bien habían pocos cultivos, y también un aumento de resistencias para Staphylo aureus no meticilino sensible. Luego tenemos este otro estudio, que es un estudio francés que se publicó el año pasado, que es un estudio de una cohorte de usuarios de PrEP, hombres que tienen sexo con hombres, aproximadamente 556 participantes. Aquí el seguimiento fue un poco mayor, de 14 meses aproximadamente, y teníamos 4 ramas de tratamiento porque se hicieron 2 intervenciones. Por un lado se implementó la doxipep y por otro lado se colocó la vacuna antimeningocócica B. La vacuna antimeningocócica B previene la meningitis tipo B, que es una neisseria, y estudios observacionales previos habían visto que probablemente existía un efecto de protección cruzada frente al gonococo, que también es una neisseria, por lo cual se diseñó este ensayo clínico. Entonces, cuando analizamos los resultados correspondientes a doxipep, vemos que hubo una disminución estadísticamente significativa en la variable combinada de sífilis y clamidia, con una disminución del 83% de los casos, para clamidia específicamente del 86%, para sífilis del 79%, y en cuanto al perfil de seguridad también era bastante correcto, siempre los efectos más
más frecuentes son los gastrointestinales o la fotosensibilidad, pero a nivel de efectos graves no hubo diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, a nivel de doxipep para gonococo, sí que vemos que hubo una reducción estadísticamente significativa, pero si la comparamos con las otras bacterias es mucho menor, es del 33%, y esto podría deberse a que hay una resistencia basal a tetraciclinas aumentada en nuestro medio, que suele estar alrededor del 20%. Y se vio que en el grupo de doxipep hubo un aumento de resistencias a tetraciclinas para gonococo comparado con el grupo control, y además se detectó una cepa con un aumento de la concentración mínima inhibitoria para cefixima, lo cual podría hablar de una probabilidad de resistencias cruzadas. Por otro lado, se evaluaron otros patógenos importantes y se vio que había un aumento de resistencias para MRSA y para E. coli BLE en ambos grupos, si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las intervenciones. Y por otro lado, la vacuna, en este caso, demostró una tendencia a la protección, pero no logró significación estadística. Vale, este es otro estudio importante de doxipep, que es el único estudio en mujeres cis, que es un estudio que se hizo en Kenia con usuarias de PrEP, más o menos 450 participantes, el seguimiento medio fue de 12 meses. Este estudio también parte un poco de la premisa de un estudio previo farmacocinético que se vio que la dosis de 200 miligramos de doxiciclina alcanzaba concentraciones superiores a la concentración mínima inhibitoria en 2 o 3 veces más a nivel de la cavidad vaginal. Y es por eso también que se quiso probar en mujeres cis, que muchas veces también son las grandes olvidadas, ¿no? Entonces, en este estudio vemos que por un lado no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a efectos adversos graves, pero no se demostró una disminución de las ITS, a costa también de una adherencia baja. ¿Sí? Se recogieron muestras de cabello, se midió la concentración de doxiciclina y era baja. Cabe destacar también que en estudios de PrEP para el VIH, en mujeres también cis africanas, tenemos resultados similares de que no se demostró eficacia, más que nada por un tema de la adherencia. Son mujeres que viven en una situación sociocultural particular, con un estigma muy grande, y muchas veces eso hace que la adherencia no sea la más correcta, ¿no? Y por eso podría ser que no sean efectivas. Y bueno, este estudio tiene varias limitaciones, no se disponía de acceso a pruebas de ITS previas, o el historial de ITS previas no era conocido, no se realizó pruebas de clamidia en faringe o en recto, y también partimos de una resistencia elevada a tetraciclinas por gonococo en este medio. Bueno, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis que evaluó 6 estudios con 1.766 individuos y solamente evaluó términos, digamos, de eficacia y de efectos adversos, no valoró tema de resistencias o todos estos puntos o sombras, ¿no?, de las que hablábamos. Entonces hubo una reducción global de todas las ITS para todo tipo de población del 56%, y si hablamos específicamente del colectivo de HCH y mujeres trans, para clamidia una reducción del 81%, para sífilis 77%, para gonococo 45%, no hubo diferencias en cuanto a efectos adversos graves, y bueno, tenemos una calidad de evidencia alta para estos grupos poblacionales de riesgo. Este es un estudio observacional de implementación de la doxipep en San Francisco, en Estados Unidos, que surge a raíz de los resultados del primer estudio, del estudio de la doxipep, que se hizo allí. La población son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, y vemos entonces en la gráfica la tendencia, ¿no?, de las tasas de las ITS a aumentar desde los años 2014 al 2019, luego el periodo de la pandemia, que aquí hay un sesgo importante, y tenemos un periodo pre-doxipep y post-doxipep, porque la doxipep se implementó más o menos en noviembre del 2022. Entonces lo que se hacía es comparar la tendencia de las tasas con un modelo predictivo con las tasas reales, ¿no? Y se vio que a nivel de clamidia, en el periodo desde que se implementa la doxipep, hay una reducción estadísticamente significativa de las tasas, lo mismo para sífilis, pero para gonococo todo lo contrario, hay un aumento de acuerdo a la comparación de la predicción de la tasa con la tasa real registrada.
Vale, este es otro estudio que también observacional de una cohorte, es retrospectivo con más o menos 11.500 personas, casi todos HSH, de los cuales 2.253 recibieron la doxipep. Y vemos en este estudio bueno, se compara también lo mismo, ¿no? La incidencia de las ITS antes y después de la implementación de doxipep por las guías. Y vemos que después de comenzar con la doxipep, para clamidia en todas las localizaciones hay una reducción estadísticamente significativa, para sífilis también, pero para gonococo, o sea, en líneas generales sí, pasa que está muy cerca la P del 0,05, y si vemos por localización a nivel faríngeo, que por ahí es una de las localizaciones más importantes, no logra significación estadística. Vale, entonces, pasamos un poquito al tema de la resistencia antimicrobiana. Este también es un tema muy importante, es muy difícil resumirlo, ¿sí? Intentaré ser breve. Básicamente es importante tener en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Las resistencias de novo para doxiciclina, que son mutaciones espontáneas, las resistencias cruzadas por el intercambio de material genético entre las bacterias, y posteriormente, bueno, hay un microbiólogo belga, que es Quignon, que en una charla de la IUSTI habló de la importancia de ver qué parámetros usamos a la hora de interpretar los resultados. Y él hablaba que la concentración mínima inhibitoria, que es un parámetro cuantitativo, bueno, sería lo más correcto versus comparar el proporción de resistencias. Y otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de resistencia antimicrobiana es el efecto de saturación, ¿no? Que son grupos poblacionales que consultan mucho, que reciben mucho tratamiento antibiótico, y entonces es muy difícil hacer un seguimiento, cuantificar el desarrollo de resistencias, porque ya de por sí basalmente están muy expuestos a antibióticos. Entonces, este es un estudio bioinformático in silico, no es un estudio clínico. Básicamente lo que se hace es evaluar las secuencias genéticas y los perfiles de resistencia de múltiples especies bacterianas ante la doxipep, y se mira en qué casos y ante la exposición de qué antibióticos podrían llegar a encontrarse resistencias cruzadas. Y bueno, obviamente como se ve todo ahí en rojo, es bastante preocupante, ¿no? Luego, lo que comentábamos de la concentración mínima inhibitoria versus la proporción de las resistencias al clasificarlos en sensible, en intermedia o en resistente. Estos son los resultados del estudio que mencionamos de la profilaxis post-exposición con minociclina, ¿sí? De estos hombres heterosexuales que tenían relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, y vemos la concentración mínima inhibitoria para la minociclina en el grupo placebo, que estas son todas las uretritis sintomáticas que se detectaron, y de la minociclina. Si vemos, obviamente no hay ningún caso detectado con una concentración mínima inhibitoria en el punto de corte de la resistencia, que es más o menos más de 2 miligramos por litro, y justamente porque la intervención hizo que esas personas estuvieran protegidas y no tuvieran la uretritis, ¿no? Y si vemos en este gráfico, a medida que digamos, la eficacia profiláctica de la medida cada vez cae cuanto mayor es la concentración mínima inhibitoria, que eso es algo lógico, ¿no? Y vemos que la P, al comparar ambos grupos, es estadísticamente significativa. Ahora, si nosotros analizáramos el perfil, digamos, de la proporción de resistencias, si evaluamos la cantidad o el porcentaje de casos resistentes en el grupo, digamos, placebo sería el 43%, en el grupo de minociclina sería el 66%, y si esto hiciéramos un análisis con estos valores, la P no nos daría estadísticamente significativa, cuando en realidad, utilizando la MIC sí que nos da, ¿sí? Por eso es importante cuando analizamos un estudio, sobre todo el perfil de resistencias, revisar un poco estos parámetros. Vale, entonces, hablando un poquito del microbioma, este es un estudio observacional donde se incluyeron 150 muestras, 100 de doxipep y 50 del Standard of Care, y se hizo un análisis metagenómico, es decir, qué genes del ADN estaban activos a nivel nuclear. Quedan 2 minutos. Vale. Y un análisis metatranscriptómico a nivel de la traducción de proteína de muestras rectales. Y se vio que había un aumento en genes de resistencia a tetraciclinas en relación directa con el número de dosis, pero sin cambios a nivel de la microbiota dentro de la misma muestra o comparándola con otras muestras. Y sí un aumento de resistencia de gonococo a los 12 meses.
Este es un resumen de la información y digamos, de resistencia. Vemos que no se ha demostrado resistencia de doxipep para clamidia y treponema, pero sin embargo ya hay estudios donde se ha utilizado doxiciclina para acné, para malaria, de forma diaria, o los mismos de doxipep y doxivac, donde vemos principalmente aumento de resistencias para gonococo y otras especies de bacterias. Esta es la postura de las sociedades científicas y las distintas guías. Casi todas están a favor en general, si bien muchas de ellas expresan preocupación por el tema de las resistencias. Y básicamente estaría indicada y habría que individualizarlo a aquellos grupos de riesgo únicamente. Entonces, como conclusiones, con doxipep tenemos beneficios a corto plazo, pero incertidumbres a largo plazo. Es una herramienta prometedora para clamidia y sífilis en HSH y mujeres trans. El uso debe ser estratégico e individualizado. La vigilancia de resistencia y efectos adversos a largo plazo será clave para la sostenibilidad. Y por otro lado, nos surgen un montón de preguntas diferentes. ¿Cuál es el límite de dosis y toxicidad? ¿Qué pasa con otras poblaciones no estudiadas? ¿Qué pasa con el tema de resistencia antimicrobiana a largo plazo? ¿Cómo es la afectación del microbioma a largo plazo? ¿Cuál es el periodo de ventana para los test? Y sobre todo el manejo de la lectura de la serología de la sífilis. El tema de la adherencia también, que en general en los estudios estuvo alrededor del 70%, pero habría que ver también a largo plazo según el grupo poblacional que estemos mirando, ¿no? Entonces, beneficios a corto plazo, pero un montón de incertidumbres a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Les dejo ahí el correo por si quieren contactar y les dejo también mi cuenta de Instagram donde voy subiendo información relevante sobre ITS, VIH y prevención de cáncer anal, que es para todo el mundo, para pacientes, sanitarios y tal, por si les interesa o lo pueden recomendar, les agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora tenemos el placer de presentar a Lourdes Mateu, infectóloga del Hospital Germans Trias y Pujol, Can Ruti, que nos hablará sobre consideraciones del COVID persistente. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. No es el tercer año que venimos a hablar de COVID persistente, gracias al doctor Kaila y gracias también al doctor Miró. El título era Una enfermedad olvidada, no para estas jornadas de enfermedades emergentes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos pacientes están afectados? Pues se estima que hay 400 millones de pacientes afectados con COVID persistente. Y mi objetivo de esta charla es que se pregunten menos si de verdad es una enfermedad. Una caída del 0,5 del Producto Interior Bruto en Estados Unidos y en otros países puede llegar a ser superior al 2, como Brasil. Afecta tanto a los países de alta renta como los de media o baja y con una tasa de curación que a día de hoy es muy baja. Y el COVID no se ha acabado, ¿no? Aunque queramos pasar página y no nos vacunemos, continuamos teniendo casos de nuevas infecciones y continuamos teniendo casos de nuevos pacientes diagnosticados de COVID persistente. No deja de ser un síndrome posinfeccioso como los ha habido y los habrá. Y esto es muy importante porque cuando preparemos las pandemias, porque van a haber nuevas pandemias, tenemos que también preparar los síndromes posinfecciosos y prepararnos para asistir a un número muy grande de pacientes. La sintomatología es muy variada y esto dificulta siempre el diagnóstico. No hay unos síntomas guías, no tienes tos, dolor torácico y esputo, pues decir que es una neumonía. Aquí tenemos muchos síntomas. Sí que fenotípicamente los pacientes se comportan diferente y diferentes grupos hemos intentado clusterizar los pacientes, ¿no? Y este es un trabajo que hizo con el grupo del doctor Peto Alhambra de Oxford, que ellos tienen miles y miles de datos, y vimos estos 4 fenotipos: un fenotipo cardiopulmonar, donde predomina dolor torácico, disnea; un fenotipo neurológico, donde predomina la afectación neurológica con la niebla mental que ustedes ya habrán oído hablar, y que es bastante invalidante; otro grupo que predomina la fatiga y otro grupo que predomina la afectación de sentidos, de órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las variantes. Las variantes influyen.
la incidencia era mucho mayor con la variante ancestral y con Delta, bajó con Omicron, se estima que es alrededor del 5%. El número de infecciones, y hay trabajos del profesor Al-Ali que dicen que el aumento de las infecciones aumenta la posibilidad de tener una secuela, es decir, cosas que vemos en las consultas, pacientes que han hecho 1, 2, 3 infecciones y las han superado sin ninguna secuela. A la 4ª infección hacen clínica de COVID persistente y con eso no quiero asustarles. El número de hospitalizaciones y también la vacunación. La vacunación reduce el riesgo de tener un COVID persistente, por lo cual yo pienso que nos tenemos que continuar vacunando. ¿Por qué hay pacientes que persisten con síntomas? Bueno, cuando nos infectamos con el SARS-CoV-2 hay un daño tisular, que este daño tisular puede provocar alteración en las mitocondrias, alteración en diferentes vías del metabolismo, una disbiosis, el microbioma está presente siempre, alteración del complemento y alteración de la coagulación, y esto puede llevar a esta persistencia de la sintomatología, pero también el SARS-CoV-2, la infección aguda, produce una alteración inmunológica que lo que va a hacer es la reactivación de otros virus, la autoinmunidad, una disfunción humoral y una disfunción celular. Todo ello lo que produce es la persistencia de la sintomatología. Hay un daño tisular que provoca un daño de órgano y lo que nos tenemos que plantear es si este daño es reversible o no es reversible. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una respuesta a estos pacientes y habrá daño que no sea reversible, pero eso no implica que no tengamos que dar una asistencia a los pacientes y habrá un daño que es reversible y tenemos que intentar encontrar un tratamiento. Hablaremos un poquito de la fisiopatología. La persistencia viral es una de las hipótesis y estos son muestras de intestino con hibridación in situ inmunohistoquímica, donde vemos RNA en lámina propia y también vemos RNA de doble cadena, con lo que suponemos, creemos que puede haber una replicación viral persistente. Estudios de transcriptoma. Lo que vemos en pacientes con long COVID son 48 pacientes con long COVID macheado con controles 2 años después de la infección, y hay una sobreexpresión en los pacientes con long COVID de todos estos genes que también traducen que puede haber una replicación viral persistente. Antígenos en sangre a los 2 años de la infección aguda. Estos son datos presentados en el CROI de este año. Aquí se comparan pacientes con muestras prepandémicas y muestras de enfermos con long COVID, que vemos que hay alrededor de un 12-13% de persistencia de antígeno en sangre a los 2 años. Y en este estudio lo que ven es que esta persistencia predomina en algunos fenotipos, en aquellos pacientes donde predomina las artralgias francas, artralgias inflamatorias y las mialgias. Pero puede persistir el virus después de tanto tiempo. Pues la vía que nosotros conocemos es la vía, ¿no?, como entra el virus a nivel de la C2, y cuando el virus entra por la C2, la soponidad S1 se desintegra. Pero hay otras maneras de entrar el virus, y es por vía de las lectinas. Y puede entrar porque Spike es muy rica en glucosa. Entonces, cuando entra por la vía de las lectinas, se producen estos endosomas no acidificados que podrían explicar la persistencia viral después de tanto tiempo. Y otras maneras de explicarnos la persistencia es por un problema del ensamblamiento de las proteínas virales, que hayan proteínas virales libres que produzcan esta respuesta antigénica. Otra manera es por las membranas de doble vesícula. Sabemos que el virus utiliza las membranas de doble vesícula para replicarse. Hay una alteración en la transcripción. Podríamos tener estas membranas de doble vesícula y nos podría explicar también esta persistencia. Mucho menos probable es encontrar RNA libre viral. Entonces, es plausible que haya persistencia viral a los 4 años de la infección. Alteraciones inmunológicas, y aquí podemos encontrar
muchos trabajos. Cuando leemos trabajos sobre COVID persistente hay que tener varias cosas claras. Una es, estamos hablando todos de lo mismo, la definición de COVID persistente es muy amplia. En los primeros trabajos hablábamos de pacientes que persistían con síntomas 1 mes, 2 meses. No es lo mismo que aquellos pacientes que persisten con síntomas más allá de los 3 meses, 2 meses, 6 meses, 1 año, 5 años de la infección. Y cuando se miran estas citoquinas, no es lo mismo mirar estas citoquinas a los 6 meses, a los 2 años, y hay pocos trabajos que lo miran a los 5 años. Pero sí que hay alteración en diferentes citoquinas inflamatorias, hay alteración en la respuesta de células T, hay alteraciones demostrables. Este trabajo del doctor Peluso lo que hace es hacer PETs con ARAG que marcan linfocitos T activos y ve una captación en cordón espinal y ve una captación sobre todo en intestino en pacientes con COVID persistente que no está en pacientes inicialmente en muestras prepandémicas, pero después ha hecho el estudio con pacientes infectados por SARS-CoV-2 recuperados. Hay alteraciones visibles en el PET-TAC. La evolución de los anticuerpos, y este es el primer trabajo que se hizo viendo el RNA y a los 6 meses la infección, y veíamos que hay una evolución de los anticuerpos con lo que suponía que el estímulo aún estaba presente. La reactivación de otros virus, lo sabemos, en la infección aguda sabemos que se reactivan otros virus, sobre todo de la familia herpes, pero puede persistir esto a los 6 meses, a los 2 años. Bueno, se ha visto que hay reactivación de virus endógenos, ¿no? Otra causa para la persistencia que nos podría explicar, la coagulación. Y la coagulación es fundamental en la infección por SARS-CoV-2. Ya lo hemos visto, ya no solo por el mismo virus, sino también por otros factores, como pueden ser la obesidad, la edad, por la hipoxia o por las citoquinas. Hay una alteración de la coagulación con un mayor riesgo de trombosis, ¿no? Por eso, ¿no?, poníamos heparina a todos nuestros pacientes. Pues en el long COVID también hay una alteración de la coagulación. Y estos son trabajos de la doctora Pretorius de Sudáfrica, que es la que más ha trabajado en la coagulación y el long COVID, y ve agregados de amiloide y de plaquetas en pacientes con COVID persistente que no se ven en pacientes recuperados o en pacientes nunca infectados. Esta población ya no la tenemos. Alteración en la coagulación. En este trabajo lo que vienen es una alteración en la vía alternativa de la coagulación que produce una alteración, un aumento del factor de von Willebrand y una tromboinflamación, que también nos podría explicar esta afectación microvascular que vemos en los pacientes con COVID persistente. El cerebro se afecta en los pacientes, y quien conozca a un paciente con COVID persistente probablemente tenga afectación neurocognitiva que está presente en un 70-80% de los pacientes y que además es muy limitante. ¿Por qué? Y podemos explicar la neuropatogénesis así y toda la demás sintomatología. Es multifactorial, probablemente no es solo por una causa, no es solo por la inmunidad, no es solo por la hipoxia, ¿no? Es multifactorial. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos persistencia de spike en meninges y la simple spike en meninges de ratón lo que produce es una alteración en el comportamiento y una alteración neurológica. También, ¿no?, se supone que en humanos la produce. SARS-CoV-2 altera la proteasa M-Pro. ¿Y esto qué hace? Hace que extinga NEMO y lo que hace es una muerte de células endoteliales del sistema nervioso central, produciendo estos vasos en cordón, que también podrían ser responsables de la afectación neurológica de los pacientes. Con ello espero que me crean que el long COVID existe. Afectación del nervio vago. Este es el primer trabajo que hicimos nosotros en el 2021 porque los pacientes tenían disfagia, disfonía, diarreas, taquicardias, ¿no? Pensábamos que el nervio vago podía estar afectado.
tenían todos estos síntomas asociados a disfunción del nervio vago, y lo que hicimos es ecografías cervicales y pruebas funcionales, y vimos que los pacientes con long COVID tenían muchas más alteraciones que los pacientes con COVID recuperados o los pacientes nunca infectados. Y este trabajo, que es muy bonito y está muy bien hecho y da un gozo de leérselo por todo el razonamiento científico, habla de la alteración de la serotonina. Hay una disminución de la serotonina delante de cualquier infección viral, también del SARS-CoV-2, y lo que ven es que los pacientes con long COVID persisten niveles disminuidos de serotonina con el paso del tiempo. ¿Y por qué están estos niveles disminuidos? O bien por una alteración del triptófano o por una alteración en el almacenamiento de la serotonina en las plaquetas o por un aumento de la degradación, ¿no? Y esta disminución de la serotonina persistente nos podría explicar también la clínica neurocognitiva y la probable afectación del nervio vago. La afectación mitocondrial, y es lo que veíamos. Los pacientes nos explicaban cómo se me acaban las pilas, ¿no? Se me acaban las pilas, se me acaba la fábrica de energía, la mitocondria. SARS-CoV-2 puede alterar diferentes mecanismos de la mitocondria. Y en este trabajo, donde aquí agradecer a los pacientes con COVID persistente porque son voluntarios a todos los estudios, son biopsias musculares, pero nosotros estamos haciendo con el doctor Brander uno de punciones lumbares y se dejan todos hacer una punción lumbar, ¿no? Y si los pacientes no podría y no tendría sentido la investigación. En este trabajo se hacen biopsias musculares pre y post ejercicio extenuante en pacientes con long COVID y en pacientes sin long COVID. Debían ser familiares para dejarse de hacer la biopsia, no lo sé. Entonces, lo que se veía en los pacientes con long COVID es que había una atrofia, había necrosis, habían alteraciones musculares asociadas. El microbioma está en todo, no podía no estar en el SARS-CoV-2. Después de la infección, nuestro microbioma se altera. En los pacientes que se recuperan, al cabo de los 6 meses vuelve a la normalidad. En cambio, los pacientes con long COVID está alterado a los 6 meses de la infección. ¿Puede tener también relación con el nervio vago? Podría. ¿Y qué hacemos? ¿No? Porque tenemos diferentes hipótesis, pero ¿qué hacemos? Fundamental, ensayos clínicos, tener la evidencia científica. Podemos hacer ensayos clínicos para... ¿Qué podemos hacer para prevenir? Vacunas, antivirales, metformina. Hay trabajos que hablan que el tratamiento de infección aguda disminuye el riesgo de long COVID, pero esos estudios no estaban dirigidos, el endpoint primario no era los síntomas a largo plazo. Tratar el long COVID cuando ya está establecido. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues con las diferentes hipótesis: antivirales, inmunomoduladores, anticoagulantes o antiagregantes, inhibidores del complemento, plasmaféresis. Prevenir el daño a largo plazo. Y hay una inflamación persistente, y lo que hemos aprendido del VIH, esto va a provocar daño, aumento del riesgo cardiovascular. Tendremos que plantearnos si tenemos que hacer estudios con IECAs, estatinas y, por último, tratar las condiciones. Estos pacientes tienen angina post-COVID, tienen taquicardia sinusal inapropiada, tienen POTS y no hay GOL estándar para tratar la mayor parte de estas afectaciones secundarias. Estos son algunos ejemplos y les voy a dar 3 ejemplos de ensayos clínicos. Este es un ensayo clínico que hicimos nosotros y que si hemos hecho podemos hacer cualquier ensayo porque es difícil, randomizado, doble ciego con plasmaféresis. Con 50 pacientes sustituíamos el plasma extraído con albúmina, no con inmunoglobulinas, para no añadir un factor de confusión. Y el grupo placebo poníamos suero fisiológico y enchufábamos la máquina y ya está, ¿no? Los pacientes llevaban casco, tenían una tablet, tenemos vídeos grabados del ciego. Y hacíamos 2 sesiones por semana con un total de 6 sesiones. ¿Y qué vimos? Nada.
no había ni cambios en la capacidad funcional, no había cambios en los síntomas, no había cambios en las escalas de fatiga y no había cambios en la calidad de vida. Importante el diseño de los estudios, no tenemos biomarcador randomizado y doble ciego. Los endpoints básicamente son clínicos, subjetivos, por eso la importancia del diseño. Tampoco vimos alteraciones ni en la coagulación, ni en los parámetros inflamatorios, ni en la hematología. Sí que vimos reducciones del colesterol muy altas. ¿No? Me acuerdo que el estadístico dijo, ¿y no podemos utilizar esto? Digo, no podemos hacer plasmaféresis para tratar la dislipemia. Y disminución de las inmunoglobulinas, disminución muy importante. Quedan 2 minutos. Y pensábamos, bueno, ¿se nos infectan más? Pues no, el grupo de placebo se nos infectó más que el grupo de la plasmaféresis. Estudio con plitidepsina. Uno de los motivos para que no funcionase la plasmaféresis es que los pacientes llevaban 2 años con la sintomatología. Quizá por eso, porque los casos reportados en la literatura que funcionaban eran de 6 meses, de una evolución de unos 6 meses. Estudio con Paxlovid, con Nirmatrelvir Ritonavir, 15 días versus placebo. Tampoco vio ningún efecto. Dosis insuficiente, tiempo insuficiente para tratar un probable reservorio. Estudio que estamos haciendo con plitidepsina. ¿Y por qué plitidepsina? Porque plitidepsina tiene una gran actividad en frente SARS-CoV-2, incluso mayor que Remdesivir, porque actúa sobre este factor de elongación y así inhibe la translación. Y no solo tiene efecto contra SARS-CoV-2, sino que también tiene otro efecto contra otros virus, como los virus herpes, como podemos ver aquí. Y además tiene efecto antiinflamatorio, ¿no? Podríamos pensar, el fármaco ideal actúa de las hipótesis sobre la persistencia viral, la inflamación y la reactivación de otros virus, y en ello estamos. Es un estudio randomizado, doble ciego, que hemos aprendido un poco y hemos estrechado esos criterios de inclusión para intentar que la población sea más homogénea, y hasta el 2026 no tendremos los resultados. Justo empezamos en febrero. Como conclusiones, es un síndrome postinfeccioso. Hay una evidencia de que hay un daño tisular, hay un daño orgánico, aunque la patogénesis aún no está clara. Y es un problema importante, es un problema médico, social y económico, porque son pacientes de 40 a 50 años en plena vida laboral que supone muchas bajas laborales. Muy importante trabajar con los pacientes. Muy importantes son los ensayos clínicos adaptativos y ver aquellas lesiones que no pueden ser reversibles, dar un tratamiento paliativo, acompañar a los pacientes. Y como he dicho antes, muy importante, la preparación de la próxima pandemia también tiene que incluir la preparación de los síndromes postinfecciosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tu presentación. Muy interesante, la verdad. Y ahora ya pasamos a la última ponencia de esta mañana, que la presentará Fernando Simón, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y que nos explicará las actividades del mismo centro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, Joan, por invitarme. Aunque hacerme dar la última charla de la última sesión antes de la comida sobre las actividades de una institución no es el tema más divertido para este momento. Pero bueno, lo vamos a intentar. De todas formas, aunque no sea divertido, tampoco es un tema fácil. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias es un centro de coordinación. Nosotros no seríamos nada si no fuera por el trabajo de las comunidades autónomas, sus expertos, si no fuera por el trabajo de otras instituciones de la Administración, como va a ser el Instituto de Salud Carlos III, unidades del CSIC, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica, etc. Nuestro trabajo es coordinar. Es verdad que tenemos un trabajo importante de fondo, que la coordinación puede ser más o menos exhaustiva, más o menos implicativa, pero lo cierto es que nuestro trabajo es coordinar acciones de muchos otros grupos. Y para hacerlo un poquito más sencillo desde mi forma de preparar la charla, yo creo que lo más fácil era empezar por la normativa que nos ampara. El CAES fue creado en el año 2004
por una orden ministerial. En aquel momento estaba concebido como una unidad de apoyo directo a la ministra de la Salud de aquel momento, pero se construyó sin contar realmente con los intereses y la participación de las comunidades autónomas, con lo cual, al cabo de pocas semanas de abrirlo en el año 2004, se dejó inactivo porque no estaban claros ni los objetivos ni la forma en la que ese centro iba a poder aportar o conseguir los objetivos que se le proponían. Poco después, el año siguiente, en el año 2005, se aprobó el Reglamento Sanitario Internacional nuevo, el del 2005, y al año 2006, en el periodo voluntario de implementación del Reglamento Sanitario Internacional, España decidió adelantarse a esa implementación que estaba prevista para junio del 2007 y generó la primera actividad que se solicita en este reglamento, que es identificar un centro de enlace nacional con la OMS. Y se decidió que ese centro iba a ser el CAES. A partir de ahí se le empezaron a asignar más y más funciones, hasta que en el actual decreto de estructura del Ministerio de Sanidad se le asignan básicamente esas funciones que veis ahí. Ahora hablaremos un poquito más de la primera línea, las funciones internacionales del artículo 39 de la Ley General de Salud Pública, que queda un poco vago, pero además de esas de las que hablaremos ahora, el CAES tiene la función clara de coordinar la elaboración o elaborar, en caso de que no sea necesario coordinar, planes de preparación y respuesta, responder ante situaciones de riesgo y de emergencias supracomunitarias o internacionales. El CAES no interviene en problemas comunitarios, a no ser que haya una solicitud de apoyo. Tiene que apoyar esa solicitud de las comunidades cuando sea necesario con expertos, sean propios o sean de otras instituciones a las que tengamos acceso a través del CAES, incluso expertos internacionales. Y luego tenemos que monitorizar, evaluar y comunicar los riesgos para la población que se vayan detectando. Y ya hablaremos un poquito más de eso más adelante. Y en este último Real Decreto, porque todas estas funciones se han ido concediendo progresivamente o asignando progresivamente al CAES, en este último Real Decreto además se nos exige ser los desarrolladores, coordinadores de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Es verdad que ya éramos coordinadores de la vigilancia de enfermedades transmisibles, porque hasta ahora en España solamente era obligatoria la vigilancia de las enfermedades transmisibles a nivel nacional. En las comunidades había alguna legislación que podía avalar otras vigilancias y había mucha más vigilancia en no transmisibles, determinantes de salud, etcétera, pero eran sistemas, digamos, no amparados por una legislación que obligara a su vigilancia. En este ya somos responsables de desarrollar y coordinar la red estatal de vigilancia. Esas funciones que mencionábamos relacionadas con el artículo 39 de la Ley General de Salud Pública, las funciones internacionales, en principio incluyen lo que aparece ahí. Somos el punto de enlace para cualquier comunicación internacional en cuanto a riesgos epidémicos o pandémicos a nivel nacional y a nivel internacional, tanto para la Unión Europea como para el Reglamento Sanitario Internacional, es decir, la OMS. Somos los responsables de monitorizar y comunicar los riesgos internacionales a los órganos competentes nacionales de nivel estatal y de nivel autonómico. Somos los responsables de evaluar esos riesgos y hacer los informes pertinentes para promover la respuesta y la actuación. Somos los responsables de integrar la salud internacional en las estrategias nacionales. Esto se hace en la mayor parte de los casos estableciendo planes de acción de desarrollo del Reglamento Sanitario Internacional o de otro reglamento muy importante para nosotros, que es el Reglamento de problemas de salud, emergencias graves para la salud de la Unión Europea. Además, somos responsables de establecer y coordinar los equipos de intervención o la parte que España aporta a los equipos de intervención internacionales para responder a problemas de salud en terceros países, cuando estos lo solicitan. En algunos casos también proporcionamos expertos a los organismos internacionales, ya sean del CAES como de cualquier otra institución española, y nuestra misión es identificarlos. En la diapositiva anterior hablaba en la última línea de la responsabilidad de coordinar la vigilancia en salud pública. La vigilancia en salud pública se viene tratando de desarrollar desde el año 2011, cuando se estableció, cuando se promulgó esta ley.
la Ley 33/2011 General de Salud Pública, que ya prevé la creación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Hace 14 años que se preveía eso. No se había conseguido empezar a trabajar, no se consiguió empezar a trabajar en las opciones de desarrollo hasta finales de diciembre del año 2017. Luego vino la pandemia, todos los trabajos se pararon y no ha sido hasta el año pasado que hemos conseguido publicar el Real Decreto que crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. Y es a partir de ahí que nosotros nos hemos puesto a trabajar. Bueno, es verdad, nos pusimos a trabajar antes porque este Real Decreto se redactó en el CAES como parte inicial, los primeros borradores, y luego obviamente participaron todas las instituciones imaginables en su versión final. Este Real Decreto implica que ya no trabajamos con enfermedades transmisibles. Ahora mismo el CAES es responsable de desarrollar la vigilancia de enfermedades no transmisibles y en el documento, en el Real Decreto, figura específicamente incluyendo el cáncer, la vigilancia de enfermedades transmisibles y también figura específicamente incluyendo las resistencias y las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, la vigilancia de la salud laboral, la vigilancia de la salud ambiental, un sistema de alerta precoz y respuesta rápida. La alerta precoz y respuesta rápida implica fundamentalmente la detección de riesgos. Tenemos que desarrollar cualquier otro sistema que la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial decida crear, si lo deciden. Y además tenemos que desarrollar todo esto incluyendo siempre los factores de riesgo asociados a la enfermedad, los determinantes de salud, las inequidades y dándole una visión de género y de discapacidad. Eso es lo que tenemos nosotros que coordinar. Obviamente y afortunadamente no lo hacemos solos. Lo hacemos, como decía antes, con todas las comunidades autónomas y un montón de instituciones alrededor nuestro. Pero es un cambio radical en la forma de ver el acceso a la información sanitaria de nuestra población a nivel estatal y a nivel de las comunidades. Porque muchas comunidades tenían algunos de estos sistemas parcialmente desarrollados, ahora todas lo van a tener que desarrollar. Es decir, como habéis visto en el CAES tenemos dos áreas clave de funcionamiento o de actividad. Una relacionada con la preparación y respuesta y una relacionada con la vigilancia en salud pública. La preparación y respuesta, eso que vamos a hablar un poquito, incluye diferentes fases. La planificación, la respuesta en sí y luego la evaluación posterior de esa respuesta. En cuanto a la planificación tenemos dos áreas diferentes. Una, la planificación genérica, que incluye aspectos comunes a cualquier plan de preparación y respuesta de cualquier aspecto específico de la salud. Ya puede ser un plan contra vectores, un plan contra la COVID, un plan contra la gripe, contra lo que sea. Todos tienen muchos aspectos comunes. Tienen, en general, muchas necesidades comunes. Tienen necesidad de una buena gobernanza, tienen necesidad de financiación, tienen necesidad de ser operativos. La operatividad es la parte que normalmente aportamos los técnicos, los expertos, los científicos que participamos en la vigilancia. Pero el CAES es también responsable de conseguir que las instancias superiores que van a gobernar funcionen, que esos reales decretos que necesitamos funcionen, que cuando es necesario juntar a todos los ministerios para que aporten recursos para responder ante una emergencia, esos ministerios aporten una persona del nivel suficiente, director general, secretario de Estado, del que sea necesario, ministro, que sea necesario para que la respuesta y los recursos que cada sector aporte sean los que realmente necesitamos. Y además tenemos que hacer un trabajo de fondo para conseguir que los fondos, para conseguir que esos recursos necesarios para poder actuar estén disponibles. La financiación es fundamental. Como veis, ahí participan unidades técnicas, unidades científicas, participan el Ministerio de Sanidad, participan la Administración General del Estado en las tres áreas y participa, si tenemos al final la Agencia Española de Salud Pública, será la Agencia Española de Salud Pública, si al final, o estatal, si al final no la tenemos, será el CAES quien tendrá que responder o conseguir dinamizar todos estos grupos de trabajo. Planes específicos se tienen que desarrollar siempre de forma compatible con ese plan genérico. Tenemos unos ejemplos. El Plan de Prevención de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores tiene ya 3 partes y tendrá más. La primera parte, las veis aquí en pequeñito, no se puede leer, pero la primera parte es para enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes.
La segunda parte, enfermedades transmitidas por mosquitos del género Culex. La tercera parte, enfermedades transmitidas por garrapatas. Y asociados a esos planes se generan, junto con las sociedades científicas y expertos específicos, muchas guías y material de trabajo que en muchos casos revierte luego en los servicios sanitarios asistenciales. No son trabajos cortos en los que haces un documento y se acaba, son trabajos dinámicos que existen. Este año, por ejemplo, la creación de este plan y en concreto de la parte de garrapatas va a llevar a cabo 4 sesiones de formación, divulgación en España, incluyendo a todos los responsables de control vectorial en todas las comunidades autónomas. Ya tuvimos una en Salamanca hace unas semanas, vamos a tener una que probablemente será en Barcelona, tendremos otra en el sur, tendremos otra en el sureste. Tenemos también planes que ahora mismo están en desarrollo. Por ejemplo, el plan para gripes zoonóticas. Todos sois conscientes, creo que se ha mencionado en algún momento, las gripes zoonóticas, H5N1, H8N8, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibles gripes zoonóticas que están afectando progresivamente más y más a las poblaciones animales con las que los humanos tenemos contacto. Ahora mismo, y después del año pasado, este año afortunadamente los riesgos son menores, el año pasado hubo un incremento masivo de brotes de gripe H5N1 en población aviar en Europa y en América Latina, y en Estados Unidos también y Canadá. Hubo un incremento masivo que incrementaba muchísimo el riesgo de gripe zoonótica en población humana. Afortunadamente, ese incremento masivo en aves no se tradujo en una epidemia o pandemia, pero el riesgo sigue estando ahí. Ahora mismo estamos trabajando en este plan. Como veis, tanto en el anterior como en este, como en cualquier otro plan, los grupos que participan, los grupos de trabajo incluyen fundamentalmente a las comunidades autónomas. Sin ellas no se pueden desarrollar. Pero es que además implican a muchos otros sectores más allá de sanidad: agricultura, pesca y alimentación, ciencia e innovación, transición ecológica, derechos sociales y esa línea que veis ahí, la estrategia de seguridad nacional, que se lleva desde Presidencia, desde una unidad específica que se llama el Departamento de Seguridad Nacional. Porque desde el año 2017 las pandemias y epidemias se consideran un componente básico de la seguridad nacional. Hasta ahora hemos visto la parte de planificación. Ahora vamos a ver lo que llamamos detección de riesgos. La inteligencia epidémica. Es una actividad que se hace diariamente en el CAIS y son ciclos de 24 horas. Es un ciclo en el que se inicia todos los días a partir de las 11:30 con una búsqueda de señales. Esa búsqueda de señales, hay un grupo de personas, pequeñito, 2, 3 personas, no más, que todos los días hacen una búsqueda masiva de señales en todas las fuentes formales e informales a las que podemos tener acceso a nivel global. A partir de ahí se hace un filtrado y un análisis preliminar de lo que puede o no tener un riesgo real para la población global, pero sobre todo para la población de España. Esas posibles fuentes formales o informales hay que verificarlas. Si son fuentes oficiales, la verificación es mínima. Si son fuentes informales, rumores, prensa, etcétera, hay que verificarlas y hay que realizar una serie de llamadas y contactos para garantizar que esas señales son de interés. A partir de ahí se genera el primer informe diario de señales. Es un documento de trabajo interno en el Ministerio de Sanidad, a partir del cual se hace una discusión diaria de todas estas señales que hemos encontrado. Una vez filtradas y verificadas, se han reducido a un número relativamente pequeño, entre 3 y 10 de promedio diarios. Se discuten aquí, en esta reunión que tenemos todos los días a las 11, y a partir de ahí se toman decisiones sobre qué hacer. ¿Hay que comunicarlas? ¿No hay que comunicarlas? ¿Necesitamos más información y hacer una evaluación de riesgo que puede implicar incluso trabajos científicos específicos? Y una vez que se han tomado esas decisiones, se elabora el informe de alertas diario que se remite a unas 128 o 130 grupos diferentes en todo el Estado, comunidades autónomas, todos los sectores, todos los ministerios y todos los grupos que tienen que tener información sobre los riesgos a los que se expone la población española. Y en caso necesario se hace la notificación al Reglamento Sanitario Internacional o la notificación al Early Warning, al Sistema de Respuesta Precoz, de Detección Precoz y Respuesta de la Unión Europea. Los dos informes que hacemos son este, el de señales, y este, el de detección de alertas, el último, el que se envía a esos 120 receptores. Eso se hace todos los días y son ciclos de 24 horas, que además compartimos
estos informes con instituciones internacionales como la OMS, como el Centro Europeo de Control de Enfermedades y con países vecinos como Francia y Portugal. Una vez que tenemos una alerta, tenemos que responder. La respuesta incluye la evaluación del riesgo, que ya hemos mencionado, pero que es la base para la toma de decisiones. Incluye la gestión del riesgo e incluye la comunicación del riesgo. En algunas ocasiones el equilibrio entre esos tres aspectos es así. En la mayor parte de las ocasiones el equilibrio entre esos tres aspectos es así. Y en algunas ocasiones, desgraciadamente, el equilibrio entre esos tres aspectos es así. Y es donde más difícil es acertar. Ya hemos hablado un poquito, muy por encima, pero hemos hablado un poquito de la parte de preparación y respuesta. Ahora vamos a hablar de la parte de vigilancia. Como habéis visto, la parte de vigilancia ahora mismo, desde este año, se rige por el Real Decreto 568 del año pasado, del 2024, el que creaba la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, el que he mencionado al final de la parte legislativa. Este Real Decreto prevé una red estatal de vigilancia en salud pública en dos dimensiones. Una red que tiene un componente autonómico que coordina los diferentes sistemas de vigilancia de la comunidad autónoma. Todas las comunidades autónomas desarrollan su sistema de vigilancia en enfermedades transmisibles, en enfermedades no transmisibles, determinantes de la salud, factores ambientales. Cualquier sistema que se proponga de desarrollo en las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tendrá que hacer la adaptación a su situación. No es lo mismo un sistema de factores ambientales en La Rioja que en Andalucía. Cada uno tendrá que adaptarlo. Pero todos esos sistemas, como decíamos antes, tienen también, igual que los planes, factores comunes que garantizan una buena coordinación entre ellos. Por lo tanto, todos esos sistemas en cada comunidad autónoma tendrán que tener una unidad que los coordine, al menos los aspectos comunes. Pero los sistemas de La Rioja, el de Andalucía, el de Cataluña, el del País Vasco, el de Galicia, el de cualquier comunidad autónoma, tiene que ser como mínimo compatible e interoperable con el de las otras comunidades autónomas para garantizar que todos podemos saber lo que significan los datos de todos. Y eso se garantiza con una coordinación a nivel estatal, con una unidad central que coordina los sistemas específicos de cada comunidad autónoma. A esto hay que añadirle un detalle más. Esas unidades coordinadoras autonómicas tienen que coordinarse también desde el nivel central para garantizar que los recursos disponibles a nivel central que se distribuyen a las comunidades se distribuyen y se utilizan correctamente y para garantizar que los sistemas de vigilancia de las comunidades autónomas tienen una calidad mínima suficiente, sea cual sea su especificidad. Y ahora vamos a la parte internacional. Bueno, todo esto lo podéis encontrar en la página web del Ministerio. Esta es la página web de inicio. Si pincháis ahí, tendréis acceso a todas las actividades que realiza el CAES. En la parte internacional tenemos dos aspectos clave. El componente europeo, Unión Europea, y el componente global, básicamente a través de la OMS o de la Asamblea Mundial de la Salud. Casi más de la Asamblea Mundial de la Salud que de la OMS. En la Unión Europea hay un reglamento clave, que es el reglamento 2371, sobre amenazas transfronterizas graves para la salud, que incluye además la vigilancia en salud pública en la Unión Europea. El CAES es el representante de España en el Comité de Seguridad Sanitaria y en todos sus grupos de trabajo. Somos los responsables de garantizar la coordinación de los planes de preparación nacionales con los de la Unión Europea y además somos copartícipes de la elaboración de los planes de la Unión Europea. No participamos tanto, pero sí que somos parte del grupo de la adquisición conjunta de contramedidas médicas. Obviamente, hay otras unidades en España que hacen esto mejor. Está la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o está INGESA. También hay que trabajar en investigación e innovación. Y el Ministerio de Ciencia e Innovación obviamente tiene un papel más importante que nosotros aquí, pero nosotros también colaboramos en estos grupos. Somos los responsables de aportar a la Red Europea de Vigilancia todo lo que España debe de aportar según legislación. Ahora lo veremos con el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Tenemos que trabajar el sistema de alerta precoz nuestro y hacer la evaluación. Y además formamos parte de los grupos que tienen que, digamos, asesorar
a la comisaria de salud o al comisario de salud sobre la posible declaración de emergencias de salud pública de interés europeo, igual que existen las de interés internacional en la OMS. A nivel de la OMS, bueno, el ECDC, nosotros somos los responsables de la coordinación de lo que se llaman cuerpos competentes para el ECDC, que son las instituciones que tienen una relación en representación nacional de España. Puede haber expertos independientes, que el ECDC se buscará la vida para conseguirlos, aunque nosotros tenemos que estar informados de cuáles son para poder proponer contrapesos a posibles sesgos que puedan tener esos expertos, que todos los tenemos. Pero además somos, además de los coordinadores, somos los puntos focales, los que llevamos, somos el cuerpo competente para 5 de esas funciones específicas, 7 funciones o 15 programas de enfermedades, como son las enfermedades transmitidas por vectores y virus emergentes, las enfermedades asociadas a las resistencias, la preparación y respuesta, la asesoría científica y la detección de riesgos. Y además somos miembros del Consejo Asesor del ECDC. A nivel global, no vamos a hablar mucho, es ya la última diapositiva, tenemos 2 aspectos fundamentales que rigen nuestro trabajo. Somos el punto focal, Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, que afortunadamente el año pasado consiguió aprobar en la Asamblea Mundial de la Salud, consiguió aprobar un paquete de enmiendas al Reglamento Sanitario del 2005 que lo mejoran mucho. No todo lo que nos gustaría. Las negociaciones globales son muy difíciles, pero sí que hemos conseguido un mejor Reglamento Sanitario Internacional. Nosotros somos los responsables de coordinar a nivel global las acciones que se realizan en España de desarrollo para ese reglamento. Y además, este año se aprobó hace 10 días el Acuerdo Internacional de Pandemias. Hace 10 días. Y este ha sido mucho más difícil, porque este implica control de derechos de empresas privadas. Y eso es muy difícil de negociar, porque ninguna institución oficial, y menos a nivel internacional, tiene ningún derecho a imponer nada a una empresa privada. Pero sí que podemos utilizar medios para favorecer que cooperen. Lo de favorecer es un poco eufemismo. Pero sí que se ha conseguido. Tenemos un acuerdo de pandemias. No es perfecto, no es el mejor, no es el que a nadie le gustaría, pero es el que es suficientemente bueno para todos. Y es el primer paso. La característica fundamental de este reglamento es que hemos pasado de hacer acciones nacionales por interés nacional, que revierten en el resto del mundo, pero por interés nacional, a comprometernos a colaborar entre países para hacer acciones que no repercuten directamente en ningún país, pero que tienen un gran impacto a nivel global. Esa es la diferencia fundamental entre el reglamento y el acuerdo de pandemias. Y el objetivo final es tener un mundo que ante la siguiente pandemia responda de una manera más equitativa y obviamente que reduzca el impacto. Eso es parte del equipo del CAES, porque con toda esta actividad imagino que entenderéis que la mitad estamos siempre fuera, con lo cual no es fácil tenernos a todos para hacer una foto, pero este es el equipo del CAES. Esta foto es de hace, pues yo creo que menos de una semana, 10 días aproximadamente. Muchas gracias. Invitamos a los ponentes a subir a la mesa para las preguntas. Es una mesa algo heterogénea, pero yo creo que ha sido todas las ponencias muy interesantes y os animo a hacer preguntas a estos ponentes de primer nivel. Pues empezamos aquí, por favor, y después seguimos más atrás. Si os podéis presentar, por favor. Gracias. Sí, una pregunta a Fernando Simón. ¿Cómo encajaría el CAES con la Agencia Estatal de Salud Pública? Y después, bueno, la Agencia Estatal de Salud Pública hace años que se habla, ¿no? ¿Crees que por fin podrá funcionar a corto o medio plazo? Bueno, la Agencia Estatal de Salud Pública, ahora mismo tenemos únicamente la ley. La ley es un texto relativamente corto que especifica los aspectos genéricos de la agencia. La ley en proyecto todavía aún no está aprobada.
pero la definición detallada se hará en los estatutos de esta agencia y en su plan inicial de acción. El CAES es probablemente, la agencia estará compuesta por funcionarios y contratados. El objetivo es que haya un porcentaje de contratados superior al de funcionarios, pero tendremos que ver cómo quedan al final los estatutos. El CAES estará conformado por esos funcionarios inicialmente que serán adscritos a partir de diferentes unidades existentes. Es lo más probable y lo más lógico es que la única unidad en la que irá prácticamente al 100% con su personal a esa agencia será el CAES. Todas nuestras funciones son funciones incluidas en la ley, en las funciones de la agencia, pero la agencia va a tener más funciones que las que tiene el CAES. Con lo cual, el CAES es casi seguro que iremos prácticamente todos, salvo alguno que ponga alguna objeción por alguna razón, pero vendrán profesionales de otras unidades y habrá un nivel de contratación. O sea, es la idea importante para permitir desarrollos específicos de temas específicos. Los contratos, la propuesta es que sean contratos de calidad, también de menor calidad porque hace falta una base de trabajadores, pero la idea es que haya contratos de calidad. Si la agencia va a salir o no, no lo sé. Ahora mismo está en el Parlamento, en la Comisión de Salud Pública del Parlamento, en la Comisión de Salud del Parlamento. Hace el día 28 o 29, creo que se acabó el plazo para presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios. Hubo algunos grupos parlamentarios que propusieron la inclusión de algunas disposiciones adicionales en la ley que no tienen que ver con la agencia, sino que es aprovechando que hay una ley, quieren incluir aspectos que competen a otros sectores, pero quieren incluirlos, y no sé cómo se va a manejar todo eso. Si no se incluye ninguna enmienda en el texto que proponga la Comisión de Salud del Parlamento, el texto va tal cual al Senado. Si en el Senado no se proponen enmiendas, se aprueba directamente. Y si el Senado propone enmiendas, me imagino que se aprovecharía para incluir alguna otra que pueda mejorar el texto de la ley, que siempre es mejorable. Y eso llevaría a lo mejor unas semanas más. Si no hay ninguna enmienda y el Senado no propone ninguna enmienda, podría estar aprobado a final de mes. Si no, puede ser que no se apruebe. Una pregunta ahí atrás. Sí, Jesús Ospina, Agencia de Salud Pública de Barcelona. Muchas gracias a la mesa por todo el conocimiento adquirido. Es una pregunta para la doctora Mateu. Doctora Mateu, usted comentaba que uno de los efectos del long COVID precisamente es la disbiosis intestinal, ¿no?, que se ha observado. Mi pregunta es en relación a si esa disbiosis ustedes tienen claramente identificado si se debe a la acción del virus per se o además también a los fármacos empleados para tratar el perfil tan complejo de sintomatología que puede presentar un paciente. Nosotros no lo tenemos identificado, pero ya el propio SARS-CoV-2 afecta a la microbiota y en los pacientes, en el estudio inicial que se publicó, no habían, eran 6 meses de la infección aguda, con lo que no habían tratamientos crónicos. Entonces, nosotros no tenemos todas las heces guardadas, pero no tenemos el estudio de nuestra microbiota. En nuestra unidad intentamos poner pocos tratamientos porque no hay ninguna evidencia, ¿no? Y esto es importante porque tenemos que crear esa evidencia. La gente paga 3.000 euros por hacerse la plasmaféresis en Alemania, ¿no? Y además toman todos los todos los suplementos que hay por todas las redes sociales, ¿no? Y estos, ¿no?, tenemos que ser conscientes, ¿no? Estamos en la época de la información abierta y los enfermos no pueden discernir qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso, en crear esa evidencia. Tenemos 3 preguntas. Sí, creo que ha habido una primero aquí atrás, después aquí, después ahí al final. Toni Soriano, pediatra. Una pregunta para Lourdes. Me ha encantado tu presentación y sabes por qué también. La pregunta es en relación al tratamiento. Hay ensayos clínicos que has comentado que están en desarrollo y ¿hay algún ensayo clínico que aborde las diferentes
hipótesis en cuanto a reservorio viral, tema de coagulación, etcétera, que incluye diferentes abordajes de tratamiento, o son ensayos que van dirigidos solamente a... Ensayos, los que hay ahora en marcha son ensayos dirigidos. Por suerte tenemos, RECOVER es la cohorte más grande, es la de Estados Unidos y que Trump no ha parado. Por suerte. Por suerte. No, la paró y al cabo de la hora, por el lobby de los pacientes, al cabo de la hora volvió a estar en marcha y dicen que el hijo de Kennedy tiene long COVID y por eso también, ¿no? Y aquí quiero hacer un hincapié, ¿no? En Estados Unidos están 4 pantallas más adelantados que nosotros, ¿no? En el Senado de Estados Unidos hace más de 2 años se debatió durante más de 3 horas sobre el long COVID, ¿no? Y aquí solo hay una proposición no de ley y aún hay mucha gente que no se cree que existe el long COVID. Dicho esto, RECOVER, que es la plataforma ahora más grande y que quizá nos dará a la luz, está planificando diferentes ensayos, tanto con antivirales, con inmunomoduladores. Hay un ensayo en marcha con baricitinib, hay un ensayo en marcha con anakinra, hay diferentes ensayos. Y con antivirales habían los 3 ensayos con Paxlovid, que parece que, ¿no? que los primeros resultados no son muy esperanzadores. Nosotros tenemos ahora con la pretidepsina y también RECOVER no está planteando tratamientos con coagulación, pero son ensayos separados, ¿no? Estaría bien hacer un ensayo adaptativo, ¿no? Incluyendo diferentes. Sí, Juan Bellido de Epidemiología de Castellón. Una pregunta para Fernando Simón. En estas jornadas ha habido un par de mesas en las que hablaban de enfermedades transmisibles por vectores, bastantes, y han sacado digamos, 2 o 3 documentos que hay sobre el plan de vectores, uno de Aedes, uno de Culex y el tercero, que ha sido el más reciente, sobre garrapatas. La pregunta es si el cuarto será de flebotomos, porque estábamos viendo que nos han contado algunos que ponen trampas tanto en Córdoba como en otros puntos para capturar mosquitos y se les llenan de flebotomos, pensando en leishmaniasis y en arbovirosis posibles. ¿Si será el cuarto documento o qué previsiones hay? Yo creo que sería un buen día para que fueras a echar lotería. Que sería un buen día para que fueras a echar lotería. La idea es que el siguiente sea de flebotomos. Sí, vamos a ver, es un plan complejo el de vectores. Tiene ese primer documento que es muy genérico, que iba asociado a la primera parte, y luego se van añadiendo a medida que vamos trabajando en cada uno de los aspectos diferentes, digamos, vectores, mosquitos, diferentes subtipos que tienen características y comportamientos y transmisión de enfermedades muy diferentes. Tened en cuenta que desde el punto de vista de sanidad es el plan de enfermedades transmitidas por vectores, pero es el plan de enfermedades. Entonces, el agrupamiento de los vectores lo hacemos según las enfermedades que son transmitidas por el mismo vector. Los mosquitos tienen características diferentes, comportamientos diferentes, otros vectores, las garrapatas, las pulgas, tienen características diferentes, pero nosotros tratamos de mantener una visión, digamos, sanitaria desde el punto de vista humano del problema, por mucho que sea un trabajo multisectorial en el que participan todos los sectores. Pero el objetivo de estos planes es el control de los riesgos para los humanos. En la parte sanitaria animal, nosotros podemos o no colaborar con agricultura, pero son ellos los que lo hacen. Y el siguiente es flebotomos. Pero habrá más. ¿Sí? Sí, teníamos una pregunta ahí atrás. Hola, soy Beatriz Mote de Germans Trias y Dersicaixxa. Que la pregunta es para Lourdes. En el programa del RECOVER, ¿sabes si están testando el tema de las vacunas? ¿No? Siempre lo hablamos en la consulta. Los pacientes con PAS los deberíamos estar vacunando como un grupo más de los inmunodeprimidos en las vacunaciones de COVID para evitar esas reinfecciones. ¿Empeoran o no empeoran? Y luego otras vacunas, ¿no? El zoster puede ser algo súper interesante con todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? De los herpes virus, y si sabes si dentro de RECOVER se están haciendo estudios para evaluar eso. Es que se están haciendo, no, dentro de los planteamientos, pero aún no están en la RECOVER, ¿no? Y todo planifica mucho y luego va rápido, ¿no?
Que yo sepa, no tienen nada con vacunas, pero aún no están los resultados definitivos. Y lo que has dicho tú es muy cierto, ¿no? Los pacientes con long COVID, cuando hacen reinfecciones, empeora la sintomatología, ¿no? Dos aspectos: tendríamos que vacunarlos y el segundo aspecto, tendríamos que tratar estas infecciones agudas para evitar. Y son, ¿no?, estudios que además lo hemos propuesto y que creo que son fáciles de hacer y necesarios. ¿Alguna pregunta más? Pues yo tengo una... Ay, yo también, sí. Yo tengo una que es muy obligada. ¿Los planes de pandemias incluyen los síndromes posinfecciosos? No podía no hacerlo. Bueno, vamos aprendiendo. Obviamente hace 20 años no los incluían, hay que ser honestos, y ahora ya se incluyen. No solo los síndromes posinfecciosos, sino también estamos ya trabajando mucho en aspectos relacionados con la salud mental, asociada a las emergencias y pandemias. En la Dana, por ejemplo, el CAE estuvo colaborando con la Comunidad Valenciana para el desarrollo de los planes de vigilancia de riesgos asociados a las inundaciones. Y ahora mismo se ha establecido una cohorte financiada por el Ministerio de Sanidad. Ayer nos dieron la luz verde para gastar el dinero, ayer o antes de ayer, para precisamente seguir esta cohorte para valorar los riesgos de salud mental de la población. Cada vez se tiene más en cuenta todo esto, pero es cierto que a priori, sin saber cuál va a ser la pandemia inicial, son problemas complejos para desarrollar en un plan preventivo. Pero sí que desde luego el objetivo es incluirlos. Y gracias por proponerlo. Yo tengo una pregunta para Nicolás. Es sobre todo acerca de la doxiciclina. Una vez después de la exposición tomas doxiciclina, ¿cuánto tiempo estarías protegido? ¿Cuándo tendrías que tomar la siguiente doxiciclina en caso de que tengas otro evento de riesgo? Y otra pregunta también en relación, ¿se ha planteado hacer una prevención con un antibiótico o con una familia antibiótica diferente de la doxiciclina o las tetraciclinas? ¿Y qué consecuencia tendría esto? ¿Se podría rotar para ir disminuyendo la resistencia a antibióticas? Vale. Bueno, en principio eso, ¿no? Este es un tema súper polémico, muy complejo también, que vemos que tenemos puntos muy a favor, sobre todo en la eficacia de prevención de las ITS, de clamidia y sífilis, pero por el otro lado tenemos muchas preguntas, ¿no? Del tema de la posología, o sea, en principio son 200 miligramos, lo antes posible mejor, dentro de las primeras 24 horas mejor, pero hasta 72 horas. No sé si me alejo mucho se escucha. Pero claro, hay distintos prototipos de personas y distintos momentos, ¿no? En lo que hablamos un poco ayer en la mesa de ITS, dentro de la vivencia de la sexualidad, ¿no? Hay momentos de mayor actividad sexual, de menor actividad sexual, y el tema de la posología es muy importante para ver justamente, bueno, de que estas personas estén protegidas, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlo así, pero de momento no hay ningún estudio que hable de un límite de dosis. Sí que se veía, por ejemplo, en el estudio de Estados Unidos que la dosis media en el mes eran 4, pero un 25% de los individuos que estaban en el estudio tenía una media de 10 dosis. Y es ahí donde también surge la doxiprep como estrategia, ¿no? O sea, 100 miligramos por día de forma prolongada. Entonces, son preguntas que todavía no tenemos respuesta, ¿no? Que por eso también surge esta otra herramienta, ¿no? Que sería la doxiprep. De doxiprep, de momento, bueno, hay 2 estudios, pero el problema que tienen es que la N es muy pequeñita. Uno es en hombres que tienen sexo con hombres en Canadá, que bueno, ha demostrado eficacia, pero también plantean lo mismo, ¿no? Temas de resistencia a largo plazo. Y el otro es en mujeres cis, trabajadoras sexuales de Japón, y ese también es un resultado interesante porque, bueno, como veíamos en doxipep para mujeres cis no había demostrado eficacia por un tema de adherencia más que nada, pero doxiprep sí que demostró eficacia para sífilis y clamidia sobre todo, y no aumentó en principio, digamos, la vaginosis, candidiasis, ni tampoco el gono.
Bueno, eso, son preguntas, ¿no?, que tienen que responder. Y tema de otros antibióticos, así como profilaxis post-exposición, que yo sepa, no tengo noción de que se esté probando algún antibiótico nuevo de esta misma manera. No sé si habrá algún estudio muy nuevo, pero no me he enterado que yo sepa. ¿Hay alguna pregunta más? Aún tenemos tiempo para una pregunta. Gracias. Soy María Espiao, soy pediatra de Vall d'Hebron. La pregunta también es para el doctor Loredo. En relación a la doxipep, ahora me planteaba si hay alguna indicación, algún estudio en su uso en personas víctimas de violencia sexual, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, difiere un poco según las guías, ¿no?, pero a veces sí que se recomienda tratamiento empírico frente a gonococo, clamidia, en personas supervivientes de violencia sexual, y si estaría indicado, por ejemplo, el utilizar la doxipep a esa dosis, ¿no?, de 200 miligramos en una dosis única, en vez de plantear 100 miligramos cada 12 durante una semana para cubrir una posible clamidia, en caso que estuviera indicada. Vale. Bueno, también que sepa al día de hoy, no sé si hay un estudio que haya evaluado en estos casos la doxipep en concreto. Bueno, de la revisión bibliográfica que hice para hoy fue, desde hace 2 años prácticamente es el tema estrella, ¿no?, de las ITS, entonces es muy difícil revisarse todo, pero así que no encontré ningún estudio al respecto sobre eso. Lo que sí te puedo comentar a nivel de la práctica clínica, bueno, hay distintos protocolos, ¿no? Bueno, yo trabajo en el Hospital Clínic, que en principio es uno de los centros referentes en temas de agresión y violencia sexual. Vale, perdón, no tengo mucha experiencia con estos micrófonos. Vale, entonces lo que te decía que, claro, siempre se valora el caso, siempre hay que individualizar a la persona que tenemos al frente, ¿no? Hay mucha gente que viene con mucha ansiedad, con mucho miedo, hay distintas situaciones de riesgo, ¿no? Obviamente siempre una agresión sexual es una situación de riesgo. Nosotros siempre ofrecemos la profilaxis post-exposición frente al VIH, y hacemos un control estrecho de las ITS según el periodo de ventana. Hay centros que ofrecen el tratamiento directamente, que se pincha 1 gramo de ceftriaxona para cubrir gonococo y se pautaba doxiciclina durante una semana. Y hay otros centros que han empezado a implementar la doxipep en vez de hacer doxiciclina una semana. Que yo sepa, no hay ningún estudio que haya comparado ambas intervenciones al día de hoy. Si no, la otra opción que se puede hacer, porque hay muchas personas que son reacias a recibir tanto tratamiento antibiótico, es dar una citación. Por ejemplo, el gono suele tardar una semana o así, periodo de incubación, clamidia más, 2-3 semanas. Entonces, hacer controles posteriores, mirar con PCR, ¿no?, en todas las localizaciones según las prácticas, y obviamente también con serologías. Pero eso, que sepa al día de hoy, no hay ningún estudio que haya comparado dar doxi una semana versus doxipep en estos casos concretos. Y bueno, y otra cosa que siempre las mujeres sí son las grandes olvidadas, ¿no? Vivimos en una sociedad machista y a nivel en todo ámbito, también en la ciencia, siempre faltan estudios. Si se fijan, casi todos los estudios de doxipep son en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Así que, bueno, nada, hay mucho más por hacer. Bueno, me gustaría, si tengo tiempo, hacer la última pregunta a la doctora Mateu. He visto que hay algunos estudios, ensayos clínicos, que hacen participar al paciente, ¿no?, en el diseño de estos estudios. Me gustaría saber si también habéis planteado esto, cuál es tu opinión o qué beneficios, ¿no?, podría. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y esto nos lo ha enseñado la pandemia y a nosotros nos lo ha enseñado el COVID persistente. En otros países como Reino Unido no te dan una beca si no incluyes un paciente experto en la beca, ¿no? Estamos nosotros acostumbrados a investigar lo que queremos nosotros sin tener en cuenta lo que necesita el paciente, ¿no? Incluir los pacientes tanto en los grupos de investigación como en los protocolos asistenciales, yo creo que es fundamental y tenemos que cambiar el chip, ¿no? Tenemos que dejar, ¿no?, la frase esta de
todo por los pacientes sin los pacientes, lo tenemos que abandonar. Muy bien, totalmente de acuerdo. Entonces, sí. Pues lo dejamos ya para hoy. Entonces, muchas gracias a nuestros ponentes y ya cerramos esta última mesa. Ya hasta después a las 4 menos cuarto, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias.